Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? De nuevo estoy con ustedes, esta vez para hacer un, un pequeño aclaratorio acerca de lo que es la reseña. Esto te va a ayudar a poder realizar tu reseña de manera efectiva. Vamos a ver. Tenemos aquí lo que es la reseña. El objetivo es que tú aprendas a realizar tu reseña. Pero primero vamos a señalar que existen dos tipos de reseñas. Reseña descriptiva y reseña crítica. Estos son los tipos de reseña. La reseña no es más que un texto escrito donde se exponen las afirmaciones de otro que ha sido presentado previamente. Una reseña es un texto argumentativo donde se argumenta, valga la redundancia, acerca de un tema, un documento, de una obra literaria, de una película. Es como una crítica. Pero existen dos tipos, ya que no siempre la reseña se basa en una crítica. Puede ser también solamente argumentar, describir, es decir, lo que usted percibe de un escrito o de un texto que ha sido redactado por un autor. Vamos a ver la primera parte de la reseña, el primer tipo de reseña, que es la reseña descriptiva. Bien, la reseña descriptiva, vamos a tomar en cuenta su estructura. La estructura de la reseña descriptiva está compuesta por un encabezamiento que viene siendo es un título o puede ser una frase, lo que me indica el título. Ese es el primer punto de la estructura de la reseña descriptiva, un encabezamiento. Luego, un marco introductorio. El marco introductorio es como un párrafo o una parte, la parte iniciativa, donde se describe de lo que va a hablar, de lo que se va a hablar en la reseña. También tenemos la otra parte que viene siendo lo que llamamos el cuerpo. En la reseña se le llama síntesis de los contenidos, donde usted va a sintetizar las partes o los puntos más relevantes del contenido que usted está exponiendo en su reseña. Y finalmente, la conclusión. Recuerdas que la conclusión siempre se va a basar en una especie sintética de lo que se desarrolló, donde tú vas a hacer como un recapitulamiento de lo que se desarrolló más al principio. Esa es la estructura de una reseña descriptiva. ¿Qué es lo que hace una reseña descriptiva? ¿Cuál es su función? Tal como lo dice su nombre, describe los aspectos, el contenido de la reseña. Describe todo, cómo va, cómo es por parte. Aquí también vamos a tomar en cuenta una categoría gramatical llamada adjetivo, donde más se utiliza el adjetivo es donde se describe. Bien, hablamos entonces de la reseña crítica. En la reseña crítica, aquí lo que se incluye es un carácter valorativo del contenido que se ha leído.
de la lectura que se ha realizado acerca de la obra. Puede ser una obra literaria, de un texto, hasta de una película que tú veas. Lo que tú valoras aquí, como dice su nombre, críticamente, es a criticar las partes. Puede ser de una forma positiva o negativa, pero la crítica siempre busca construir algo positivo, ¿verdad? Pero hay críticas negativas. En la parte de la reseña crítica vamos a ver que la estructura es un encabezamiento también, o un título, ¿verdad? Un encabezamiento, una frase, porque ya el título porque no se dice el título, porque ya está en el texto base, que es lo que se reseña. ¿Qué es lo que se reseña? Yo voy a hacer algunos señalamientos de lo que ya leí, de lo que ya estudié, investigué y me nutrí. Entonces, para hacerlo hay que tomar en cuenta que hay que leer siempre y adueñarse, apropiarse, tener una base de lo que se va a reseñar. Pues bien, el encabezamiento es la primera parte. Luego, segundo, sería las fichas bibliográficas. La ficha bibliográfica aquí viene siendo la parte del autor aquí, que usted va a decir de dónde usted tomó esa reseña. Y en la presentación del autor del texto básico, usted va a presentar la parte esencial. Para usted poder hacer una crítica, primero tiene que hacer el enunciado principal de lo que sostiene el autor. Y luego usted le va a dar una valoración, sea positiva o negativa, ya es algo propio suyo. En la parte, en el punto 4, tenemos entonces la síntesis de los contenidos valorados, relevantes, perdón. Los contenidos relevantes, usted va a sintetizar todo lo que fue más esencial en el texto base, y esa es la parte que viene siendo una síntesis como la conclusión, pero lo esencial. Esa es la parte de una reseña crítica. Hay que saber distinguir muy claro la descripción. Usted va a ir detallando, diciendo todo como usted vio esa lectura. O sea, como todo lo que hay en la lectura, de lo más importante. En la crítica usted va a ir criticando cada punto. En vez de, usted primero va a señalar su texto base y luego va a ir criticando cada punto. Y eso es la reseña crítica. Entonces, vamos a leer aquí una reseña. Me voy a quedar así como estoy. De el libro de Bienvenido Díaz Castillo. Tenemos aquí una lectura acerca de un tema. El tema es la discusión. Presten atención. La discusión es otra manera de conversar. Su naturaleza es esencialmente comunicativa, pues su finalidad es examinar atenta y parcialmente alguna materia o asunto, hacer investigación sobre sus secuencias y llegar a la verdad por su comprensión. El propósito de la discusión es buscar y hallar el mejor camino. Aquí tenemos una parte introductoria. La discusión sería el encabezamiento. En caso de que estemos haciendo
la reseña. Y esta parte primera es la introductoria. Vamos a ver lo que se desarrolla en esta reseña descriptiva. El estudio del lenguaje debe desarrollar la habilidad para conversar con cordura, interés y gracia acerca del tema relacionado con lo que el estudiante ve, oye o estudia. Destreza indispensable de discutir con adecuada evidencia, serenidad, objetividad y sinceridad, asunto de especial o general interés, tales como problemas de orden público, asuntos controversiales o asuntos de interés universal y universal, imparcialidad. Es dispensable que el profesor y los estudiantes que investigan en la discusión conversen la imparcialidad mediante una actitud serena e imparcial y el conocimiento objetivo del tema que se discuta. Esta actitud evitará que la discusión se convierta en prolongada en favor de determinados puntos de vista. La discusión debe proporcionar al estudiante la oportunidad de ejercitarse en el planeamiento y análisis de temas controversiales, si se realiza en su ambiente de verdadera libertad y tolerancia. Esto así porque en su vida como ciudadano tendrá que plantearse y resolver muchas situaciones semejantes. Este texto va hablando, detallando acerca de lo que significa la discusión, punto por punto. Vimos que en un principio se habla de un encabezamiento, la discusión. Luego aquí se define y se dice que la discusión es otra forma de conversar. Ahí está lo esencial en el primer párrafo, que viene siendo introductorio acerca del tema de la discusión. Luego los demás párrafos van desarrollando el primero, y aquí se va diciendo qué es cada parte, en qué consiste. Si fuésemos a hacer una reseña de este tema, pues nosotros deberíamos tomar un encabezamiento. Podría ser consideraciones de la discusión según Bienvenido Díaz Castillo. Luego debemos poner la parte principal de lo que él considera que es la discusión. Más adelante debemos ir desarrollando lo más esencial, de manera describiendo cómo él lo ve y resaltando que lo dice fulano, resaltando porque estamos reseñando. Entonces, finalmente, un resumen, una síntesis, si se trata de una reseña descriptiva. Si se trata de una reseña crítica, bien, si se trata de la reseña crítica, vamos a hacer lo mismo, un encabezado,
Luego vamos a tomar el texto base, el que hemos leído, para redactar lo esencial y luego proceder a la crítica, que viene siendo nuestra valoración. Ese sería el desarrollo, una crítica de eso que hemos leído, puede ser positiva o negativa, y finalmente la conclusión, que es recapitular todo lo que hemos dicho y finalizar con una frase de finalidad, utilizando los conectores de finalidad, recordando. Pues bien, hemos terminado. Esto ha sido algo muy sencillo. Recuerda que también la reseña se escribe con un lenguaje sencillo. Debe ser algo que pueda llegar de verdad a quienes estén interesados. Nos alegra mucho haber compartido este tema. Espero que puedan ponerse en acción con la realización de su reseña, estudiantes de 5º grado. Pasen buen día y muchas bendiciones. Será hasta una próxima, si Dios permite.